Bueno, como este año se cumplen 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón, pareció que podía ser muy bueno aprovechar a ver algo que es de los documentos pontificios más importantes sobre la devoción al Sagrado Corazón, que es la Orietis Sacras de Pío XII, sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Si el Papa escribió esto en 1956, fueron justo a los 100 años se cumplía los 100 años del establecimiento de la fiesta del Sagrado Corazón como fiesta universal para toda la Iglesia, que lo había hecho Pío IX. Y a ver, la idea es darnos un poco, ver resumidamente todo lo que es la encíclica. Evidentemente no se puede ver todo, es larga, entonces en una conferencia no llegamos a ver todo. Pero al menos que nos sirva para hacernos una idea de lo que es la encíclica y de lo que es la devoción al Sagrado Corazón, y que nos mueva después también a leerla personalmente. La encíclica así está dividida, así que vamos directamente, está dividida en 5 partes. ¿Sí? Las 2 primeras son como la fundamentación de la devoción. Para esto el Papa se va a hablar de la Sagrada Escritura, los Santos Padres y evidentemente también de la teología. Y la tercera parte es una contemplación del amor del corazón de Jesús, que esto lo vamos a ver medio por arriba. La cuarta es un poco la historia del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Y ya la quinta y última, los últimos párrafos de la encíclica, el Papa los dedica como a un llamamiento a extender la devoción. Sí, para lo que es un documento no es realmente muy largo, son 37 puntos, más o menos cada uno de 2 párrafos, 2 o 3 párrafos cada uno. Y se lee fácil y realmente es muy provechoso, así que tarea para la casa. Bueno, así que vamos viendo qué trae cada parte, como para hacernos una idea, ¿sí? Y antes de la primera parte, el Papa Pío XII pone una introducción, sobre todo dando los motivos por los cuales se decidió a escribir esta carta. Uno, ya lo dijimos, es ese centenario del establecimiento como solemnidad para toda la Iglesia. Pero otro que hay que destacar es lo que dice el Papa en el número 2, y para que nos demos cuenta de lo elevada que es la devoción al Sagrado Corazón. Dice el Papa: en efecto, manifiesto es que este culto, si consideramos su naturaleza particular, es el acto de religión por excelencia. Esto es una plena y absoluta voluntad de entregarnos y consagrarnos al amor del Divino Redentor, cuya señal y símbolo más evidente es su corazón traspasado. Sí, entonces, no es una devoción más lo que dice el Papa, ¿sí? Es porque exige justamente una plena y absoluta voluntad de entregarnos y consagrarnos a Dios. Entonces no es una cosita más que uno hace como para agregar a la fe, sino que implica justamente eso, el acto de religión por excelencia, que es entregarse del todo a Dios. ¿Sí? Lo que está de fondo en la devoción al Sagrado Corazón, y es por eso que el Papa ha decidido hacer esta encíclica. Vamos entonces a las primeras 2 partes, ¿sí? Que son la fundamentación del culto al Sagrado Corazón. Pío XII comenta en el punto 3 algunas objeciones. Las enumeramos nomás porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y aparte quedan respondidas luego, si no está justamente aquí la respuesta, sino que ya con la fundamentación que hace el Papa luego, ahí ya se ve la respuesta a todas estas objeciones. La primera es que dice que algunos llegan a reputar esta devoción como algo menos adaptado, por no decir nocivo, a las necesidades espirituales de la Iglesia y de la humanidad en la hora presente. ¿Sí? Como que el culto al Sagrado Corazón es algo que está fuera del tiempo, digamos, algo que quedó en el pasado, algo que no sirve para nuestros días. Lo segundo, no falta quienes, confundiendo o equiparando la índole de este culto con las diversas formas particulares de devoción, lo juzgan como algo superfluo, que cada uno puede practicar o no según le agradare. Sí, algo que ya dijimos, no es una devoción más. Y es una objeción a algunos que equiparan el culto al Sagrado Corazón a otras devociones. Tercero, no falta quienes estiman que este culto no es sino una devoción más saturada de sentimientos,
y así la juzgan más propia de la sensibilidad de las mujeres piadosas. Sí, la devoción al Sagrado Corazón es algo de mujeres sentimentales y no de algo de alguien que tiene que realmente entregarse del todo a Dios. Otro, finalmente, la cuarta objeción, al considerar que esta devoción exige sobre todo penitencia, expiación y otras virtudes que la juzgan pasivas y no producen frutos externos, por todo eso no la creen a propósito para reanimar la espiritualidad moderna, a la que corresponde el deber de emprender una acción franca y de gran alcance. Sí, esta objeción es muy actual. O sea, más de una vez nos podemos llegar a encontrar a alguien que nos diga esto, que no va a la devoción al Sagrado Corazón porque es algo que implica rezar, ofrecer sacrificios, y esa no es actividad. Y a veces hoy se prima mucho la praxis más que otra cosa. Esas son las objeciones. Y luego de eso la primera respuesta de Pío XII es la misma doctrina de los papas. Sí, para responder contra esto, dice primero, recuerda cómo León XIII la llamó práctica religiosa digna de todo encomio. Pío XI, en encíclica Miserentissimus Redemptor, dice: ¿no están acaso contenidos en esta forma de devoción el compendio de toda religión y aún la norma de vida más perfecta? No es una devoción más, el compendio de toda la religión. Y tercero, se pone el Pío XII mismo como autoridad, dice: ¿cuántas veces hemos aprobado esta sublime verdad? Hemos visto innumerables frutos de salvación en toda la Iglesia, cómo estos frutos se han ido aumentando, y cómo él mismo, en cartas, discursos, radiomensajes, no pocas veces ha expuesto su paternal complacencia. Sí, y el documento cita por lo menos 5 cartas, discursos más de Pío XII hablando sobre el Sagrado Corazón. Y antes ya de pasar a la fundamentación más teológica, ¿sí? Recuerda por qué está la necesidad de demostrar las raíces que tiene este culto. ¿Sí? ¿Por qué? Demostrar que el Sagrado Corazón tiene realmente raíces en la fe católica, digamos. ¿Sí? ¿Por qué juzgamos, una vez considerados a la luz de la Sagrada Escritura y la tradición, los elementos constitutivos de esta devoción tan noble? Juzgamos que una vez hecho esto, será más fácil a los cristianos beber con gozo las aguas en la fuente del Salvador. Es decir, podrán apreciar mejor la singular importancia que el culto al Sagrado Corazón de Jesús ha adquirido en la liturgia de la Iglesia, en su vida interna y externa, y también en sus obras. Así podrá cada uno obtener aquellos frutos espirituales que señalarán una saludable renovación en sus costumbres, según lo desean los pastores de la Grey de Cristo. Entonces, la búsqueda de fundamentar el culto es justamente para que a todos nos sea más fácil esto, beber con gozo las aguas de la fuente del Salvador. Es justo el título de la encíclica, ¿sí? Aurietis Aquas, es ese cántico que justo hoy rezamos en Laudes. La idea es eso, aprovechar realmente la gracia que nos ha venido por Cristo. Vamos entonces con la fundamentación del culto. ¿Sí? Ya vimos lo que decían los papas. Y lo primero que dice Pío XII es: hay que comprender por qué se da culto de latría al corazón de Jesús, por qué adoramos el corazón de Jesús. Y dice que es doble el motivo. El primero, por el hecho de que, así como todas las partes de Cristo están unidas a la persona divina del Verbo, por la unión hipostática, lo mismo su corazón también está unido hipostáticamente al Hijo, y por lo tanto uno le rinde culto de latría. Y el segundo motivo, dice el Papa, que su corazón, más que ningún otro miembro de su cuerpo, es un símbolo natural de su inmensa caridad hacia el género humano. Y decía León XIII, es innata al Sagrado Corazón la cualidad de ser símbolo e imagen expresiva de la infinita caridad de Jesucristo, que nos incita a devolverle amor por amor. Es decir, que nada mejor que el corazón de Jesús como símbolo del amor infinito de Dios. Y por eso
uno le rinde culto de latría. Y evidentemente el primer motivo por la misma unión hipostática. ¿Sí? El corazón es el corazón de Dios hecho hombre. Luego de esto el Papa pone unas razones tomadas del Antiguo Testamento, va haciendo como un recorrido sobre la historia de los judíos, pero no las vemos cada una, sino digamos medio que resume todo diciendo que el Papa habló de cómo Dios mantiene su fidelidad, mantiene su amor al pueblo judío a pesar de todas las infidelidades. Y justamente dice que este amor de Dios tan tierno, indulgente y sufrido, aunque se indigna por las repetidas infidelidades del pueblo de Israel, nunca llega a repudiarlo definitivamente. ¿Sí? Por más que Dios se indigna y castiga las infidelidades de los judíos, nunca los repudia definitivamente. Se nos muestra, sí, vehemente y sublime. Sí, pensemos en Dios en el Sinaí, todos los milagros que hacía en el Antiguo Testamento. Pero esto no es sino el preludio a aquella muy encendida caridad que el Redentor prometió había de mostrar a todos con su amantísimo corazón, y que iba a ser el modelo de nuestro amor y la piedra angular de la nueva alianza. ¿Sí? Entonces, ya en el Antiguo Testamento se preludiaba el infinito amor de Dios y que se va a manifestar finalmente en el Sagrado Corazón. Pasamos entonces a lo que es ya la fundamentación en el mismo Nuevo Testamento. Aquí lo más importante, como dijimos, es justamente ya el tema del misterio de la encarnación. Si todo se fundamenta al fin y al cabo en la unión hipostática. Entonces, va a decir el Papa, Dios, Él, ha unido a su divina persona una naturaleza humana, individual, íntegra y perfecta, ¿sí? Básico del misterio de la encarnación. Nada pues faltó a la naturaleza humana que se unió al Verbo de Dios. Él la asumió plena e íntegra, tanto en los elementos constitutivos espirituales como en los corporales. ¿Sí? Asumió absolutamente todo lo que pertenece al hombre, y por lo tanto, Él estuvo provisto de un corazón físico, en todo semejante al nuestro. Por consiguiente, no hay duda de que el corazón de Cristo, unido hipostáticamente a la persona divina del Verbo, palpitó de amor y de todo otro afecto sensible. Y esto es importante para no quedarnos solo con la parte sensible, digamos. Mas estos sentimientos estaban tan conformes y tan en armonía con su voluntad de hombre, esencialmente plena de caridad divina, y con el mismo amor divino que el Hijo tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo, que entre estos tres amores jamás hubo falta de acuerdo y armonía. Sí, luego voy a volver a mencionar un poco esto de los tres amores, pero sí, en Cristo está el amor divino, el amor que tiene como Dios, el amor que tiene infundido en su alma y el amor que tiene sensible como hombre por tener corazón. Y es interesante que inmediatamente después de esto el Papa recuerda cómo el hecho de que Cristo haya asumido un corazón capaz de sufrir es justamente apuntando a la redención. ¿Sí? Entonces, mostrar un poco la relación que hay entre encarnación y redención. Dice el Papa, tomó Cristo una naturaleza humana capaz de padecer y morir, principalmente por razón del sacrificio de la cruz, donde Él deseaba ofrecer un sacrificio cruento a fin de llevar a cabo la obra de la salvación de los hombres. Y dice el Papa que esto es clave para que no nos parezca escándalo el hecho de Cristo crucificado. ¿Cuántas veces uno escucha decir que no hay que hablar de la cruz? Pero no, Dios se hizo hombre y asumió una naturaleza humana capaz de sufrir para redimirnos. Entonces, si comprendemos lo que es el Sagrado Corazón, se nos va a revelar mucho mejor el sentido de la redención. Siguiendo con la fundamentación, el Papa pone citas de los Santos Padres que fundamentan esto que acabamos de decir de la relación que hay con la redención y también de la encarnación. Se cita a San Justino, San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Juan Damasceno, ¿sí? No hay pocas citas. Y como dijimos, todo reforzando esto, de que el hecho de que Cristo asumió todo lo que es natural al hombre. Y para terminar con los fundamentos, el Papa
habla de esto que dijimos, del triple amor de Jesús. Dice el Papa que el Sagrado Corazón es justamente símbolo del triple amor de Cristo. Entonces, en primer lugar, símbolo del divino amor, que en él es común con el Padre y el Espíritu Santo, y que solo en él se manifiesta como verbo encarnado por medio del caduco y frágil velo del cuerpo humano. ¿Sí? El corazón de Cristo, el corazón humano de Cristo, se manifiesta el amor infinito de Dios. Eso es algo único. Entonces, en primer lugar, por eso es signo del amor divino de Dios. Segundo, es símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en su alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana, y cuyos actos son dirigidos e iluminados por una doble y perfectísima ciencia, la beatífica y la infusa. ¿Sí? Así como Cristo tiene ciencia beatífica por ser Dios y ver a sí mismo, tiene también la ciencia infusa que se infunde en su alma humana. Esas dos ciencias dirigen su voluntad humana, y que además esa voluntad humana está infundida por la caridad divina, tiene la caridad infusa, y justamente también es símbolo de eso. Y finalmente, y esto en modo más natural y directo, el corazón de Jesús es símbolo de su amor sensible, pues el cuerpo de Jesucristo supera en perfección y por ende en capacidad perceptiva a todos los demás cuerpos humanos. ¿Sí? Lo que tantas veces nos han dicho de cómo Cristo, además de tener la sensibilidad propia de una persona, de un hombre, de una naturaleza humana, supera en sensibilidad a todos los hombres, porque es perfecto. Y en ese sentido el Sagrado Corazón también es símbolo de eso, del amor sensible de Cristo, y especialmente para hacernos notar la sensibilidad que tenía Cristo en cuanto hombre. Sí, entonces así se termina, digamos, lo que es la fundamentación al culto al Sagrado Corazón. Sí, recordar lo importante que el culto se funda en el mismo misterio de la Encarnación y que está totalmente ligado a la redención, ¿sí? Y que por eso no es un culto o una devoción más, ¿sí? No es algo accesorio a la fe, está enraizado en los misterios más importantes de nuestra fe. Como dijimos, la tercera parte de la encíclica es esta contemplación del amor de Jesús, que es muy linda para meditarla realmente. El Papa va haciendo como un recorrido por toda la vida de Cristo, mostrando todos aquellos momentos como en el que se ve latir, digamos, el corazón de Jesús, donde se refleja cómo realmente nuestro Señor tenía ese amor sensible. Y cómo también estaba unido a los otros dos amores que tiene Cristo. Y para que nos demos una idea más o menos, por ejemplo, lo que habla el Papa acerca de la última cena, dice: ya antes de celebrar la última cena, su corazón sintió intensa conmoción, que manifestó a sus apóstoles con estas palabras: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y dice el Papa que esa conmoción fue aún mayor cuando instituye la Eucaristía. Y en conclusión dice que se puede afirmar que tanto la Eucaristía como el sacerdocio son clarísimos dones del Sacratísimo Corazón de Jesús. Y como Cristo al instituir la Eucaristía, instituir el sacerdocio, ahí como se brota eso de su amor divino, pero cómo se reflejan en su corazón humano, y por lo tanto esos dos grandes dones que ha dado Dios a la Iglesia de alguna manera brotan de su corazón. Pero bueno, eso después uno puede aprovechar a leer toda esta tercera parte, incluso para rezar realmente cosas muy, muy lindas. Vamos a ver lo que sigue, que es un poco como el Papa habla un poco de la historia del Sagrado Corazón de Jesús. Sería la cuarta parte. Va a mencionar algunos santos que fueron estableciendo en la Iglesia esta devoción. Nombra como precursores a San Buenaventura, San Alberto Magno, Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena, Beato Enrique Suso, San Pedro Canicio, San Francisco de Sales, San Juan Eudes, que es el que escribió el primer oficio litúrgico en honor al Sagrado Corazón de Jesús.
Pero evidentemente dice el Papa que la santa que más ha dado un cambio realmente importante en la extensión de la devoción ha sido Santa Margarita María de Alacón, guiada evidentemente por su director espiritual, San Claudio de la Colombière. Y dice el Papa: basta esta rápida evocación de los orígenes y gradual desarrollo del culto de Jesús para convencernos plenamente de que su admirable crecimiento se debe principalmente al hecho de haberse comprobado que era en todo conforme con la índole de la religión cristiana. ¿Sí? Que es realmente algo que pertenece a nuestra fe. Pero el Papa va más allá todavía. Dice: no puede decirse ni que este culto deba su origen a revelaciones privadas, ni cabe pensar que apareció de improviso en la Iglesia. Y que las revelaciones de que fue favorecido a Santa Margarita ninguna nueva verdad añadieron a la doctrina católica, sino que con las revelaciones privadas se nos llama la atención, se nos atrae a alguna cosa en particular. Y Jesucristo, además, expresamente en repetidas veces mostró su corazón como el símbolo más apto para estimular a los hombres al conocimiento y a la estima de su amor. Entonces no es algo que haya brotado de las revelaciones privadas, sino que es algo que ya estaba en la Iglesia, ha tenido sus precursores. Los santos que han hablado de esto y a los cuales se les ha aparecido a nuestro Señor como Sagrado Corazón han sido para difundir más esta devoción. No han sido el fundamento. Incluso dice el Papa que algunos años antes de que se apareciera el Sagrado Corazón a Santa Margarita, de los escritos de Santa Margarita, ya el Papa Clemente XIII ya había establecido la fiesta del Sagrado Corazón. Entonces no es algo que haya surgido con las revelaciones privadas. Bueno, ya un poco terminando. Dice el Papa que hay que tener en cuenta que el culto al Sagrado Corazón, como dijimos, una de las objeciones era esa de que podía ser algo muy pasivo o algo puramente sentimental, y que también está la objeción de caer en un falso misticismo. Es decir, bueno, no, algunos piensan que solamente por hacer estos actos de amor y reparación eso no sirve para nada, y que tributar este honor a imágenes no tiene ningún sentido. Y justamente dice el Papa, basándose en el magisterio anterior, y en Santo Tomás dice, bueno, justamente los que hablan así están en contra de la opinión y la enseñanza de los teólogos católicos, entre los cuales Santo Tomás escribe así: las imágenes no se le rinde el culto a sí mismas, sino en cuanto son imágenes que nos llevan a Dios encarnado. Por lo tanto, es en la persona misma del Verbo donde termina el culto relativo tributado a las imágenes, ya sean estas reliquias de su pasión, o sea la imagen misma que supera a todas en valor expresivo, es decir, el corazón herido de Cristo crucificado. Y esto es muy interesante porque los que hemos ido a Roma, uno va a las basílicas y se encuentran las reliquias de la pasión, están los clavos, las espinas, y eso realmente uno le rinde el culto, y eso nos lleva a adorar a Cristo. Pero dice el Papa que el Sagrado Corazón supera todas en valor expresivo. ¿Sí? O sea, la contemplación del Sagrado Corazón de Jesús supera todas las reliquias de su pasión en cuanto a expresión de lo que es el amor de Cristo. Entonces, ¿cuánto hay si uno tiene esa devoción con las reliquias de Cristo? ¿Cuánto más habría que tenerla con el Sagrado Corazón? Y ya lo último, el Papa, dijimos, lo último es ese llamado del Papa a difundir la devoción al Sagrado Corazón. Como vimos, no es una devoción más, si es algo que está en las raíces de nuestra fe y que por lo tanto nos lleva realmente a lo central de nuestra fe, a la encarnación y a la redención. Y uno puede pensar un poco, bueno, tal vez esto el Papa lo escribió hace 70 años, ¿qué sentido tiene ahora? Digamos, ya las circunstancias han cambiado. Pero no es así, porque el Papa justamente parte del llamamiento a extender la devoción al Sagrado Corazón lo hace mostrando un poco la
las penas actuales de la Iglesia y las miserias de este mundo. O sea, el Papa dice cómo cuántos manchan el rostro de la Iglesia con su mala vida, cuántos cristianos han abandonado la religión y no han vuelto, cuántos infieles no han sido incorporados todavía al cuerpo místico de Cristo, cuántos hay sin que conozcan el Evangelio. Dice el Papa incluso cuántos realmente atacan a la misma persona de Pedro, incluso eso al sacerdocio. Y bueno, dice el Papa, ante tantos males, la devoción al Sagrado Corazón es el remedio más eficaz. Dice el Papa que no hay ninguna devoción que aventaje al culto del corazón de Jesús, que responda mejor a la índole propia de la fe católica, que satisfaga con más eficacia las necesidades espirituales actuales de la Iglesia y del género humano. ¿Sí? Si eso era una urgencia hace 70 años, hoy día más todavía. O sea, no hay que... Las cosas realmente, estas circunstancias que pone Pío XII, no solo no han mejorado, sino hasta en cierto aspecto han empeorado. Entonces, ¿cuánta más urgencia de promover la devoción al Sagrado Corazón para combatir todo esto, para solucionar todas esas miserias? Si no, pensemos incluso también, como decíamos que la devoción al Sagrado Corazón se funda en la unión hipostática, en la encarnación misma, en la redención. Está esto de los tres amores de Cristo. Pensemos nomás, hoy uno sale a la puerta de la iglesia al final de una misa y ponemos a preguntarnos, bueno, a ver, dígame, ¿usted sabe lo que es la unión hipostática? ¿Sabe por qué Cristo pudo redimirnos? ¿Sabe que Cristo tenía amor divino, humano y sensible? Y la mayoría de la gente no nos va a saber decir. Y si uno extiende esta devoción, si uno hace que la gente de a poquito vaya adentrándose en la devoción al Sagrado Corazón, esas verdades van a ir entrando de a poquito. Realmente uno, y eso es lo fundamental de nuestra fe. Por eso es que tanto insiste el Papa en difundirla, ¿sí? Y que es uno de los mejores medios para vencer todas las dificultades que hay hoy día. Y más todavía, como dijimos al comienzo, hoy día en España. Pensemos que dijimos, bueno, justamente estamos viendo esto porque se cumplen 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, y Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles, cuando se acaba de construir el monumento, va y consagra a España al Sagrado Corazón de Jesús. Y no tenemos que olvidar lo que el mismo Cristo, el Sagrado Corazón, le dijo al Beato Hoyos en Valladolid, ¿sí? El santuario de la Gran Promesa, y nuestro Señor se le aparece. Y claro, justamente con deseos de que se extienda la devoción del Sagrado Corazón en España, justamente el mismo Cristo le dijo al Beato: reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Entonces, la importancia que de alguna manera que tiene España en el Sagrado Corazón de Jesús, digamos, ¿no? Más que en otras partes, de alguna manera tiene alguna predilección por España. Entonces, realmente tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte, donde sea, como sea, por ir difundiendo todo. Y sobre todo que nos ha tocado misionar en España.